Vamos a otro asunto. Continúa la polémica entre el diputado Jaime Belolio y el embajador chino en Chile, Chu Bu. La Cancillería tomó contacto con el representante diplomático, asegurando que todos los parlamentarios tienen libertad de movimiento y de expresar su opinión. Queremos profundizar en esta controversia, en el contacto a esta hora desde el Congreso con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Mauricio, muy buenos días, gracias por la invitación. Una controversia, decíamos, entre el diputado Belolio y el embajador chino en Chile, pero donde usted también, de alguna forma, estuvo también presente, digamos, a usted no se lo incluye, digamos, en toda esta controversia, pero hagamos brevemente un repaso cronológico. Usted, junto al diputado Belolio, estaban invitados a Taiwán, ¿no? Buen diputado. Sí, nosotros estábamos en Taiwán y yo había tomado contacto con Joshua Wong, este activista por los derechos humanos y por la democracia en Hong Kong. Desde hace harto tiempo, ya desde el Partido Liberal en Chile teníamos un contacto con su movimiento que se llama Demosisto hace como 3, 4 años atrás, después de que ellos hicieran la revolución de los paraguas en Hong Kong. Por lo tanto, era la oportunidad, después de que él había sido liberado de la cárcel, era la oportunidad de poder conocerlo personalmente después de un diálogo que habíamos tenido ya en varias oportunidades, pero por internet. Diputado, perdón, o sea, ¿el que hace el contacto es usted o el diputado Belolio? No, lo hice yo porque tenía pendiente reunirme con Joshua Wong hace harto tiempo, atrás, y se dio la oportunidad de hacerlo esta vez. Ya, y estuvieron juntos entonces, o sea, luego de este viaje a Taiwán. A Taiwán, efectivamente, hacen escala en Hong Kong y ahí se reúnen con Joshua Wong, ambos, ¿no? Ambos estuvieron en esta reunión. ¿Por qué cree usted que toda la controversia se ha centrado entonces en su colega, el diputado Belolio? No, yo creo que tiene que ver con que inicialmente la noticia salió publicada con que la reunión había sido de él. Yo no había tenido interés en que se publicitara la reunión y probablemente por eso el embajador disparó frente al primero que apareció. Simplemente me imagino que tiene que ver con eso. Y también quizás porque con el embajador nosotros hemos tenido varias diferencias en el pasado. Yo creo que ellos ya han perdido toda esperanza de que en mi caso puedan ejercer algún tipo de presión. Me ha pasado con el Dalai Lama en los 2 encuentros que he tenido con él, en donde la presión del régimen chino ha sido muy grande en contra mía, en contra de la Cancillería chilena, de la Cámara de Diputados, para que esos encuentros no se produjeran. Y nunca le ha resultado finalmente. Ya, ¿y usted cree que les podría resultar con el diputado Belolio? No, lo que estoy diciendo es que en mi caso creo que ya es más explícito las diferencias que yo tengo con el gobierno de China, es más conocido al menos. Ya, ahora, el embajador no solo escribe, digamos, esta columna en el diario El Mercurio rechazando esta reunión, señalando que el diputado estaba equivocado con quien se reúne, calificando a Joshua Wong lejos de ser un demócrata, de ser una especie de activista, de terrorista, sino que además hoy día reitera sus dichos también en nuevas declaraciones luego de la primera reacción de la Cancillería. ¿Qué le ha parecido toda la conducta del embajador de China en nuestro país? A mí me parece que es bastante insultante sus dichos y que tiene una actitud que no corresponde a un embajador. Obviamente en Chile hay libertad de expresión y él, como cualquier otro, podrá decir lo que quiera, ¿no? Ese no es el punto. Pero la verdad es que está fuera del marco de lo que un embajador puede expresar o de la manera en que un embajador lo puede expresar. De hecho, yo les pregunto, no sé si Mauricio, ¿tú has visto algún otro embajador de otro país que tenga ese tipo de comportamiento o de declaraciones? La verdad es que no se da. No se da, por lo tanto yo creo que son declaraciones bastante fuera de lugar, bastante insultantes y que uno esperaría que de parte de la Cancillería chilena fueran más enérgicos en decirles que tienen que comportarse respetando la autonomía parlamentaria. Aquí en Chile sí hay división de poderes del Estado, a diferencia de China, y por lo tanto hay diversidad de opiniones en los parlamentarios. Ya, ¿y a usted le parece entonces que la respuesta que ha dado el canciller Rivera, la Cancillería en general, ha sido débil? Sí, me parece que ha sido débil. Ahora, digo débil por las declaraciones, porque tampoco espero que la Cancillería sea la que necesariamente tome el liderazgo en términos de fijar una posición sobre Hong Kong en sí mismo. Es decir, yo no estoy diciendo ni proponiendo que variemos en nuestra política de Estado, porque es de Estado, no es de esta Cancillería, en términos de apertura comercial al mundo. China en ese sentido es nuestro principal socio comercial y eso está bien, creo que tiene que seguir siendo así. Nadie quiere comprometer eso. El punto es que como parlamentarios no representamos al Estado en su conjunto, no comprometemos esa política de Estado necesariamente. Es distinto a lo que puede decir el canciller. Pero nosotros sí que tenemos libertad de reunirnos con Joshua Wong, con el Dalai Lama o con quien sea, cualquier líder que represente en el mundo, y ambos son un ícono en defensa de la democracia y los derechos humanos. Creo que tenemos la libertad de poder reunirnos con ellos. Y si es que recibimos
de parte del embajador chino una posición tan intolerante, tan violenta como la que hemos visto, bueno, me parece que la Cancillería chilena podría al menos, sin fijar una posición sobre el tema de fondo, sí al menos decir, oiga, aquí en Chile hay división de los poderes del Estado y a los parlamentarios se les respeta. Creo que no es mucho lo que estamos pidiendo. Diputado, ¿y qué le parece la reacción que han tenido algunos de sus propios colegas parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? Porque acá se ha comenzado a indagar también respecto de la cantidad de parlamentarios de uno y otro sector político que han sido invitados a China por el gobierno chino en condiciones de VIP, ¿no? De personas muy importantes, en pasajes en clase ejecutiva, con destinos que a ratos uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la actividad parlamentaria? Sí, yo creo que es legítimo, Mauricio, que cualquiera pueda tener simpatía por los gobiernos en el mundo que le parezcan más representativos y eso está bien. Pero si ellos van a vender su conciencia en términos de silenciar cualquier tipo de crítica hacia violaciones de derechos humanos o faltas de libertades básicas o lo que es claramente una dictadura, bueno, eso será propio de la conciencia de esos parlamentarios, que yo no comparto y que yo en ese sentido quiero decir, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Naranjo, que fue quien ayer justamente denunciaba eso, que el gobierno chino terminaba silenciando las críticas de algunos parlamentarios a través de los viajes. El mismo diputado Naranjo, él hizo ayer una presentación en la comisión para que por lo menos la comisión tomara un pronunciamiento de solidaridad diciendo que la Cancillería chilena tiene que, digamos, llamarle la atención al embajador chino. ¿Usted sabe que no tuvo apoyo? No tuvo apoyo, solo el diputado Naranjo y el diputado Pablo Vidal de RD apoyaron la iniciativa. ¿Y por qué cree usted que ocurre eso? Todo el resto, desde la UDI hasta el Partido Comunista, que en esto operan juntos. El Partido Comunista y la UDI son igual de aliados de China que no tienen ninguna diferencia en eso. Rechazaron la propuesta y la rechazaron porque le temen hacer cualquier crítica, incluso las que tienen que ver con derechos humanos o libertades básicas, al régimen chino. Entonces yo ahí le termino encontrando razón al diputado Naranjo, que por lo demás le agradezco que haya tomado la iniciativa de solidarizar, por lo menos. Diputado, perdón, pero le fue mal. Uno también podría preguntar, bueno, ustedes junto al diputado Belolio fueron invitados por Taiwán. ¿En qué condiciones fueron y a cambio de qué? Mauricio, perdón, Taiwán es una democracia, primero que nada. Es una democracia por lo demás bastante ejemplar. No estamos hablando de una dictadura. Segundo, no tiene que ver con comprar nuestro silencio de nada, porque Taiwán no tiene un problema como los que tiene China, en términos de derechos humanos. Eso es lo conflictivo. No es conflictivo que un gobierno invite a parlamentarios a conocer su país, en nuestro caso, inteligencia artificial, reciclaje, emprendimiento, startup. Eso no es conflictivo. Lo conflictivo es que eso concluya como guardar silencio sobre temas que son muy problemáticos como violación de derechos humanos. Eso es el problema, Mauricio. Que Taiwán no tiene nada que ver en esto. Ya, ¿y usted cree que esto, en el caso de las invitaciones de China y en la posición que ha adoptado el embajador de ese país en Chile, tienen que ver también con comprar silencio, con estas invitaciones a cambio de apoyo? Es que, Mauricio, yo no entendería cómo la Comisión de Relaciones Exteriores de manera mayoritaria ayer rechazó una declaración que lo único que decía es, le pedimos a la Cancillería que haga un llamado de atención al embajador chino, que no se puede tratar así a los parlamentarios que hacen ejercicio de su libre expresión, de su libre decisión de reunirse con quienes quieran. Era una declaración muy sencilla. ¿Por qué razón desde la UDI y el Partido Comunista rechazaron la propuesta de Naranjo? No lo logro entender. O sea, eso en el fondo es comprar una especie de protección. Y además, Mauricio, aquí no estamos inventando la rueda. Esto China lo hace en todos los países del mundo. En todos los países del mundo genera exactamente la misma política, una política de agresividad contra sus opositores y una política de generar amistad con sus aliados. Y esos aliados en Chile van desde los herederos de la dictadura de Pinochet hasta el Partido Comunista. Muy bien, diputado Milosevic, quiero cambiar de tema, aprovechando este contacto en su condición como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara, para preguntarle por lo que ha señalado en las últimas horas el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien molesto ante unas declaraciones de la alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, ha dicho que si no fuera por Pinochet, Chile hoy día sería Cuba. Bueno, a mí me parecen demenciales las declaraciones del presidente Bolsonaro, fiel a su estilo, pero demenciales al fin y al cabo. Si uno va al fondo del asunto, aquí hay dos temas. De nuevo está reivindicando la dictadura de Pinochet. De nuevo, porque ya lo ha hecho en el pasado.
con todas las atrocidades que eso significa. Y segundo, si vamos al fondo del asunto, es que el presidente Bolsonaro va a rehusarse a escuchar las recomendaciones de organismos internacionales en derechos humanos, y lo dijimos desde el primer minuto, Mauricio. De hecho, yo cuando lo dije fui muy criticado porque me decían, ¿cómo es posible que prejuzgue a un presidente electo? Pero a mí me parecía evidente que Bolsonaro no va a ser respetuoso ni de los derechos humanos, y segundo, no va a aceptar ningún tipo de recomendación de estos organismos internacionales. Por lo tanto, le aseguro, Mauricio, que este enfrentamiento que está teniendo hoy con la expresidenta Bachelet como alta comisionada lo va a retener en el futuro con muchos otros organismos de Naciones Unidas. Él sigue siendo el presidente de Brasil, respaldado por una amplia mayoría en las últimas elecciones democráticas. El punto es, a esta altura, ¿usted cree que debiera haber una respuesta oficial por parte de la Cancillería, por parte del gobierno, cuando acusa a la expresidenta Bachelet, hoy alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de defender a vagabundos? Y la frase completa es: si no fuera por el personal de Augusto Pinochet, que derrotó a la izquierda en el 73, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba. Yo creo, Mauricio, que tenemos que rechazarlo completamente, esas declaraciones, y pedir un rechazo también de parte de Chile, por todo el sufrimiento que eso generó en nuestra historia reciente. Pero adicionalmente, Mauricio, y es cierto que él fue electo democráticamente por la mayoría, yo no estoy diciendo que sea un dictador, pero lo que estoy diciendo es que para ser demócrata se requiere más que solamente una cuestión de cálculo mayoritario. La democracia son ciertos valores también, y esos valores, alguien puede gobernar solo a través de las mayorías, pero sin esos valores que la democracia exige. Y eso es lo que está pasando con el presidente Bolsonaro. En el fondo son populismos que utilizan los mecanismos democráticos para llegar al poder, pero cuando están en el poder no gobiernan como demócratas, porque no tienen respeto a las minorías, porque no tienen un apego irrestricto a los derechos humanos, porque no creen en sociedades plurales. Y en el fondo, Mauricio, son utilizar el sistema de la democracia liberal para sus propios fines. Y eso lo ha hecho populismos de izquierda como populismos de derecha. Y creo que con Bolsonaro la cosa va a terminar muy mal. Yo siempre lo advertí desde el inicio. Y algunos me dirán, bueno, dejémoslos que gobierne y ahí veremos. Sí, puede ser. Pero cuando tenemos liderazgos demenciales como los de Bolsonaro, las consecuencias son concretas. Y creo que la Amazonía es solo un ejemplo de eso. La sociedad termina pagando el pato de eso al final. Muy bien, pues diputado Vlado Milosevic, muchísimas gracias por este contacto desde el Congreso. Muy buenos días. Bien, muchas gracias a ti, Mauricio.